Continuamos con este cuarto ejercicio de la sección de funciones. Vamos a un ejercicio que va a estar un poco largo. Se debe de aplicar cierta lógica extra porque hay escenarios en los que puede llegar a variar. Por ende, es necesario que nos preparemos para esos escenarios. Vamos a leer el enunciado y te voy a explicar a lo que me refiero. Dice, escribir una función que calcule el total de una factura tras aplicarle el IVA. Recuerda que el IVA es un impuesto que se aplica cada compra que realizamos, son los famosos impuestos. La función de recibir la cantidad sin IVA, o sea, la cantidad que vamos a comprar, y el porcentaje de IVA a aplicar. En algunos casos, el IVA, al menos en algunos países, es del 21%. En otros es de 15%, en otros es de 13%, en otros es de 30%. Por ende, el IVA puede llegar a variar. Y por ejemplo, si este programa lo presentamos, qué sé yo, a algún tipo de cliente que sea internacional, digamos, que no tiene un punto fijo de IVA y él lo quiere simplemente para calcularlo, entonces tiene que aplicar el IVA dependiendo del país. Por ende, es necesario que el IVA sea una variable. Y devolver el total de la factura. Si se invoca la función sin pasarle el porcentaje de IVA, deberá aplicar un 21%. Esto significa que si el IVA lo coloca como 0, eso quiere decir que el IVA va a ser por defecto 21%. Una vez explicado esto, vamos a comenzar. Voy a llamar a la función porque dice que vamos a crear una función que calcule el total. Entonces le voy a poner total. Lo primero que debemos de crear es el monto que vamos a generar. Entonces, acá voy a colocarle el nombre de la función monto. Podemos colocarle monto. Recuerda que este monto es la cantidad de dinero a pagar. Entonces, monto va a ser igual a float input ingresa el valor del producto que estás pagando. Ahí está. Voy a quitar esto para que no haga ahí ningún inconveniente. Ya tenemos el monto. Seguido a eso, pedir el IVA, porque recuerda que puede llegar a variar. Entonces, IVA va a ser igual. Aquí sé que el IVA va a ser entero. Hasta donde sé, ningún IVA lleva flotante, lleva decimal. Entonces, vamos a decir, ingresa el valor del IVA. IVA. Ahí está. Bien, tenemos el valor del monto, que es lo que el usuario o la persona va a llegar a pagar por algo que está comprando. Y luego pedimos el IVA. Si el IVA no está especificado, o sea, el usuario coloca 0 acá, quiere decir que el IVA por defecto va a ser el 21%. ¿Qué significa esto? Que aquí debemos de colocar un if. ¿Por qué razón? If IVA es diferente de 0. ¿Por qué debemos de colocarlo así? Bastante simple. Si el IVA es diferente de 0, quiere decir que el usuario especificó la cantidad de IVA que se le va a cobrar. Caso contrario, el usuario colocó 0. Y ahí, por defecto, vamos a colocar un 21%. Por ende, este es el primer if a colocar. Ya vamos a poner las sentencias que deben de ir acá. Vamos a colocar el else primero. Else. Dado que el IVA es 0, quiere decir que vamos a aplicar uno del 21% que es el de defecto. Entonces, acá le voy a poner total, no le puedo, bueno, sí, podría ponerle total IVA, mejor total pagar. Total pagar, ahí está. Total pagar va a ser igual a monto por el 21%, porque es lo que vamos a sacar por el 21%. 0.21, 21% es lo equivalente. Podríamos hacerlo 21 entre 100, que sería lo mismo.
Esto es lo que voy a hacer primero. Al monto total le voy a sacar el 21% y a posterior se lo voy a sumar a monto. Ahí está. Y con esta operación ya tendríamos el total. Por ende, vamos a decir que retorne total pagar. Ahí está. Fíjate cómo total pagar, dado que el IVA es 0, o sea, no es diferente, digamos que digitamos 0. Eso se puede preguntar, ¿es IVA diferente de 0? No es igual. Ah, esto es falso, entonces vámonos por el else. Y en el else va a estar total a pagar, monto por 0.21. Al monto que va a pagar el cliente, le vamos a sacar el 21%. Y recuerda que el IVA es el 21% del costo que va a pagarse. Seguido a eso, este 21% se le suma al monto. Y ahí es como se sacan los impuestos. Por último, vamos a retornar el total a pagar. Bien, esto por un lado. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir cuando el usuario digite un IVA en específico? Digite el 13, el 20, el 30% y así su respectivo IVA. Vamos a eso. Primero, hay que verificar que IVA sea mayor a 0. Por ende, if IVA es mayor a 0, ¿qué va a ocurrir? Pues lo vamos a calcular. Caso contrario, tiene que retornar un mensaje que nos diga que el monto es negativo, el monto de IVA es negativo. Entonces vamos a colocar ese else que diga el monto de IVA es negativo. No podemos avanzar. ¿Por qué? Porque el IVA sí o sí debe de ser un número positivo. El hecho que acá diga diferente de 0, digamos que ponemos 13%. ¿Es IVA diferente de 0? Sí, 13 es diferente de 0. Luego va a preguntar, ¿es IVA mayor a 0? Sí, entonces ¿qué va a ocurrir acá? Es lo que vamos a colocar ahí. Pero ¿qué ocurre si ponemos menos 30% de IVA? ¿Es IVA diferente de 0? Sí, claro que lo es. Menos 30 es diferente de 0. Pero ¿es IVA mayor a 0? No. IVA es menor. Por ende es un número negativo. Lo ponemos acá en else. De hecho acá incluso, para sonar un poco más técnicos, podemos poner un return. Así. Retornando la cadena de texto. Ahora bien, si el IVA es mayor a 0, ya el usuario ha digitado el IVA a colocar. Por ende, el total a pagar va a ser igual a lo siguiente. Primero, vamos a sacar de monto el IVA respectivo. No podemos sacar el 21% porque ahora el IVA va a ser diferente. Digamos que se colocó 13. Antes habíamos colocado 0.21, pero acá no sabemos cuánto vaya a ser el IVA. Por ende, hay que utilizar la siguiente forma, que es multiplicar por IVA, o sea, multiplicar el monto por el IVA, y luego de eso ya lo dividimos entre 100 y así se saca el porcentaje. Esto debe de ir en paréntesis porque es la primera operación a realizar. Ya luego de tenerlo en paréntesis, ya se lo sumamos al monto. Así. Entonces la operación es total a pagar, monto por IVA entre 100. Es otra forma de sacar el porcentaje. Una vez sacado este monto, como está en paréntesis, se va a realizar primero. Ya luego se le va a sumar a monto. Para luego colocar un return de total pagar. Y ya estaría nuestro ejercicio completamente resuelto. ¿Qué hay que hacer ahora? Mandar a llamar a la función. Como nosotros estamos trabajando con returns, con valores que retornan, hay que colocar un print. Así. Vamos a hacer un poco más específicos, un poco más detallistas. Vamos a colocar el total de su monto es... vamos a colocarlo una sola vez sin complicarnos tanto. El total de su monto es... Y acá mandamos a llamar a... ¿cómo se llama la función? Total. Ahí está. Como es una función hay que colocarla así. Ejecutamos y vamos a verificar.
Ingresa el valor del producto que estás pagando. Vamos a suponer que el producto vale $100. Ingresa el valor de IVA. Vamos a ponerle 0 primero. El total del monto es 121. Quiere decir que por algo que yo compré en $100 yo tengo que pagar 121 en realidad. Siguiente. Vamos a colocar otra vez 100, que es bastante fácil hacerlo con esto. Y ahora en lugar de colocar un IVA del 21, por defecto vamos a colocar 30. $130. Ahora vamos a colocar un valor negativo. El monto del IVA es negativo, no podemos avanzar. Vamos a explicar el código. Pedimos el monto, pedimos el IVA. Pregunta, ¿IVA es diferente de 0? En el primer caso, IVA no fue diferente de 0. IVA fue igual a 0. Aquí está. Por ende, se aplica por defecto esto de acá, el 21%. Luego, en el segundo caso, que ingresamos acá 100 y pagamos un valor de 130. Ingresa el valor del IVA. Bueno, pues el valor del IVA es 30. ¿Es IVA diferente de 0? Sí, 30 es diferente de 0. Por ende, ejecútame acá. ¿Es IVA mayor a 0? Sí, 30 es mayor a 0. Bueno, pues créame esta operación. Me saca el valor del IVA que yo coloqué y lo suma. En el último caso, que es el del negativo, me pide el IVA. Pregunta, ¿es diferente de 0? Sí, es diferente, solo que es menos 9. Pregunta otra vez, ¿es mayor a 0? No, en realidad es menor. Menos 9 es menor a 0. Entonces ejecuta el else. Y de esta forma es como finalizo esta clase en la que hemos visto este ejercicio sobre las funciones. Sin más, me despido. Muchas gracias por ver, éxitos y hasta la próxima.